Hola, pues si os parece retomamos la sesión. La verdad es que no he visto preguntas o comentarios escritos en el botón de preguntas y respuestas, aunque bueno, abrimos la posibilidad de que levantéis la mano y entonces ya os iremos asignando las palabras, ¿no? En todo caso, mientras esperamos que haya alguna mano alzada, yo, si os parece, plantearía una pregunta de partida a Josep Lluís, que en realidad es una pregunta que intentaría enlazar, ¿no?, su parte más teórica de modelos de democracia con los retos y las prácticas que deberíamos intentar desarrollar en el presente y el futuro más próximo, ¿no? En realidad no sé si estoy haciendo una lectura o una interpretación de su intervención, ¿no? Pero me hacía pensar, ¿no? Tenemos un punto de partida que se ha consolidado durante buena parte del siglo XX, ¿no?, que es la teoría económica de la democracia, para también ser muy simple, ¿no? Nuestras democracias han funcionado así, ¿no? Un sistema procedimental mínimo, unas elecciones, esto ha ido generando tensiones y discusiones, pero ha funcionado así, ¿no? Si bien pero es cierto también, ¿no?, que este ir funcionando de esta forma está mostrando síntomas de agotamiento, ¿no? Y por lo tanto nos movemos hacia estos nuevos modelos de democracia que él proponía, ¿no? Pero a mí me parece que aquí hay como dos itinerarios muy diferentes, ¿no? y que además conllevan retos prácticos también diferentes, ¿no? Por un lado, la introducción del modelo deliberativo, desde mi punto de vista, podría llevarnos no tanto a una sustitución del modelo de democracia liberal basado en la teoría económica, sino a complementarlo. Por lo tanto, aquí también hay un cierto debate, ¿no? Pero al menos desde mi punto de vista, no se trataría tanto de acabar con la democracia representativa liberal, como articularla con momentos deliberativos, espacios deliberativos. Incluso José Luis ha dicho una cosa, ¿no? Dice, la deliberación no se trata de la simplificación de trasladar la toma de decisión de los representantes al pueblo, sino de dotar a la ciudadanía, al pueblo, de mecanismos de control, ¿no? Por lo tanto, si esto fuera así, si efectivamente vamos hacia un escenario de complementar el antiguo modelo de democracia con nuevas ideas deliberativas, bueno, esto, ¿qué retos nos conllevan? Y que yo creo que hay de dos tipos, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Retos más operativos, de cómo colocamos mecanismos o herramientas deliberativas en nuestras democracias actuales, pero también el reto de cómo articulamos espacios deliberativos con espacios de representación y de toma de decisiones de los representantes, ¿no? Que esto siempre lleva a una cierta tensión entre ellos, ¿no? Y en cambio, el segundo modelo, y ahora quizás soy un poco provocador a la hora de decirlo, creo que el segundo modelo vendría a exacerbar hasta quizá una cierta exageración, por lo tanto no a complementar, no a enriquecer, sino a llevar al extremo el modelo de teoría económica, que en realidad es un modelo que cada uno persigue sus intereses y los expresa a través del voto, pero llevándolo a un terreno donde todo vale. O me lo decías un poco también de forma provocadora, ¿no? Donde, por lo tanto, como esto es, aunque sea entre comillas, la guerra, o es una guerra pacífica, pues casi que no necesitamos ni de las reglas mínimas o de los principios mínimos de los que nos habíamos dotado, y podemos utilizar fake news o podemos, tú mencionabas, utilizar la desinformación, la manipulación, el bloqueo institucional, el lawfare, que por lo tanto es una exacerbación guión degradación del modelo liberal económico, ¿no? Por lo tanto, dos escenarios muy diferentes, ¿no?
y cómo nos decantamos hacia uno o hacia el otro, ¿no? Y si estos serían para ti también los retos que tenemos de futuro, ¿no? Y insisto en levantar las manos, me gustaría que no monopolizáramos la conversación, José Luis y yo, que por otra parte ya nos vemos y podemos hablar de estas cosas. Sí, muchísimas gracias, Kim. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con la descripción que has hecho, efectivamente. Me parece, aquí siempre hay un punto, cuando hablamos de modelos o de teorías o incluso de autores, ¿no? Siempre hay una cuestión complicada que es cómo trazamos las fronteras entre un modelo y otro. Ah, claro, a los académicos, en particular los profesores que enseñamos en la universidad, nos funciona muy bien el dibujar como modelos muy bien delimitados, como incompatibles entre sí, ¿no? Porque si no son del todo incompatibles, entonces no se entiende muy bien dónde está el debate. Pero luego la práctica, por supuesto, es mucho más compleja. Incluso los propios autores que uno intenta reconstruir siempre dan pie a pensar que no hay una oposición tan clara entre una cosa y otra. De hecho, yo no lo he mencionado, no lo he puesto en las diapositivas, pero uno de los grandes teóricos de la democracia del siglo XX, de finales del siglo XX, que es Robert Dahl, de hecho, su primer libro, su primera gran aportación que le hace famoso, A Preface to an Economic Theory of Democracy, era una gran aportación al modelo económico y, en cambio, por decirlo así, el último Dahl cada vez más está más abierto al modelo deliberativo, ¿no? Y habla de la comprensión ilustrada de los ciudadanos como uno de los pilares donde se asienta el ideal de la democracia. Además, Dahl distinguía muy claramente que, como bien sabes, que una cosa es el ideal democrático y los valores que están detrás, que necesitamos conocerlo y necesitamos discutirlo y consensuarlo. No podemos ignorarlo ni prescindirlo, a diferencia de lo que suponen los partidarios de la teoría económica. El modelo ideal es muy importante, modelo normativo, digamos así. Y otra cosa es el modelo práctico, operativo de democracia. Y para aclarar y no confundir una cosa con la otra, proponía al primero llamarle al ideal, llamarle democracia, y al operativo proponía llamarle poliarquía. Bueno, por tanto, efectivamente, hay una manera de reconstruir lo que he dicho, que es entendiendo que el segundo modelo lo que hace es extender, complementar y mejorar el primer modelo, pero que tal vez en algunos aspectos no es incompatible. El aspecto más claro en el que no son incompatibles es que el modelo deliberativo, como ya he dicho antes, no propone prescindir del voto. El voto a veces es necesario, sobre todo porque en política pasa igual en el derecho. Yo estoy en el ámbito donde se interseccionan estas dos disciplinas, tanto en política como en el derecho. Al final hay que tomar decisiones. Esto no es el ámbito de la filosofía o de la física teórica o de las matemáticas. Aquí hay que tomar decisiones prácticas. Y entonces, cuando necesitamos tomar decisiones prácticas, no siempre llegamos a tiempo para construir grandes consensos, no siempre llegamos a tiempo para desarrollar una gran deliberación. A veces hacemos lo que podemos en el mundo real y al final hay que tomar una decisión, y esa, la mejor manera de agregar las preferencias de la gente sigue siendo votando en algún tipo de consulta o en una elección. Por tanto, no hay oposición entre la lógica del voto y la lógica de la deliberación, más bien aquí es complementario. En cambio, y tú también lo decías, o sea que no estamos para nada en desacuerdo, en cambio sí que hay algún punto de conflicto entre los dos modelos, cuando sobre todo el primer modelo, y esto es muy propio de la época en la que se desarrolló este modelo, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX, donde la posición filosófica y sobre todo filosófico-moral más habitual era el relativismo, la negación. En aquel momento se entendía por pluralismo, y por respeto al pluralismo se entendía una especie de relativismo, aunque fuera un relativismo moderado, en el que se negaba la existencia de verdades políticas o de valores políticos correctos de manera objetiva, y donde se pensaba, bueno, cada uno tiene su visión de las cosas y vete tú a saber cuál es la correcta, y por lo tanto, por eso también se entiende que el énfasis no tenga que estar tanto puesto en la deliberación, porque la deliberación en última instancia es una discusión sobre cuál es la decisión correcta que hay que tomar en este caso, ¿no? Pero claro, si uno parte de la idea, como sobre todo el tercer modelo, el modelo populista, afirma con total rotundidad que no hay una decisión correcta para todos, que esto no existe, no hay valores compartidos, ni hay principios que podamos compartir, ni nos podemos convencer racionalmente de nada. Si uno parte de una visión escéptica respecto a esto, por supuesto, entonces la deliberación carece de sentido.
Y este punto sí que lo comparten el modelo económico y el modelo populista. Este escepticismo respecto a la discusión sobre valores y sobre principios lo comparten. Y aquí, en cambio, el segundo modelo representa, en este punto es incompatible con el primero, porque representa una toma de posición muy clara a favor de, como he dicho antes, de intentar, por lo menos, poner el énfasis en la construcción de consensos políticos. Y entroncando esto con lo de los retos de futuro, pero y lo dejo aquí para que podamos tener más preguntas y discutirlas. O un diálogo, vamos, entre todos para ver qué os parece lo que hemos discutido. Pero entroncándolo con los retos, yo creo que yo no daría por muerto en primer lugar el modelo económico, porque hay varios componentes del modelo económico de la democracia que siguen estando muy presentes. De hecho, Pablo Martín nos preguntaba en la única pregunta que he visto en el chat, tenía relación con cómo convencemos a los partidos políticos de que hay que abrir más la democracia a la transparencia, la participación y el control popular. Y entonces él centraba un poco el foco en los partidos, y es verdad que los partidos, uno lo ve, ¿no? Hoy en día, incluso los nuevos partidos, los que nacieron con un discurso de nueva política versus vieja política, recordad, hace 10 años cómo se planteaba en estos términos el debate, y nacieron con una propuesta de renovación integral del sistema de partidos, han acabado, en este punto al menos, incorporando la manera de hacer propia del resto de partidos que heredamos de este modelo económico, en el que, claro, uno ve las elecciones, por ir concretando ya y poniendo ejemplos muy concretos y cotidianos, ¿no? Y a ver si esto también nos estimula el debate. Hoy en día vivimos, al menos esta es mi opinión, vivimos un modelo democrático, en particular aquí en las democracias europeas y en la americana. Vivimos un modelo democrático en el que los partidos viven centrados permanentemente en las elecciones, porque el momento culminante del sistema democrático es el electoral, es la elección. Entonces, vivimos en esto que se llama la campaña permanente. Los partidos siempre miden sus palabras pensando en qué repercusión esto va a poder tener en las elecciones. Tiranizados además por el ciclo electoral, es decir, son 4 años normalmente, la mayoría de ciclos electorales son de 4 años. Todos sabemos que esto quiere decir que el cuarto año es prácticamente un año perdido, el primero, por otras razones, casi también lo es, y esto reduce casi los periodos de política práctica a 2 años. Y además, y concluyo con esto, además vivimos tiranizados un poco, que entiéndaseme bien, que no se ofenda a nadie, pero tiranizados un poco por el yugo de los expertos en comunicación política. O sea, hemos reducido la campaña electoral a una campaña de marketing y de publicidad, que encaja totalmente con la lógica económica, por supuesto. Si esto es la implicación directa de ver la democracia como un mercado, es pensar que lo que tú estás haciendo es vender un producto. Entonces, todas las técnicas de marketing que aplicarías a vender patatas fritas, pues las puedes aplicar a vender una opción electoral, ¿no? Y esto para mí es una de las claves por las cuales se ha producido un cansancio de la democracia o una desafección creciente de la democracia, porque creo, digo, no quiero reducir tampoco un fenómeno que es complejo a una única causa, ni mucho menos, pero por lo menos una de las dimensiones de esto que llamamos crisis de la democracia o desafección política tiene que ver con la percepción ampliamente compartida entre la ciudadanía y muy testeada empíricamente además, de que la ciudadanía ve el juego político como un teatro y como un juego de representaciones donde en el fondo le están intentando vender una moto. Y esto es lo que pasa cuando uno está viendo una película y interrumpen la película para hacernos anuncios publicitarios. Es decir, es el mismo tipo de reacción que viene provocado por el juego electoral. Yo creo que esto es pernicioso sin duda, creo que los partidos han caído demasiado atrapados en esta lógica económica de la democracia y para mí, respondiendo a la pregunta de Pablo Martín, no sé bien si ellos, cómo hacer para que ellos se abran a estas nuevas ideas. Poco a poco, soy optimista en general y poco a poco creo que lo van haciendo. Si yo comparo con cómo eran las cosas en los años 90 cuando empezamos Kim y yo, Kim un poco antes, pero más o menos en la misma época, pues creo que hemos mejorado en cuanto a discurso público al menos y en cuanto a la madurez de ciertas ideas en el debate público y entre los propios partidos. Pero aún así es una tarea muy ardua, muy difícil. Y no sé exactamente, yo no tengo respuestas para cómo habría que hacerlo para transformar los partidos, pero sin duda
Lo que sí diré es, me parece que algún tipo de intermediación política siempre va a ser necesaria, por lo tanto, si no queremos llamarles partidos, si le queremos llamar asociaciones o le queremos llamar plataformas o lo que sea, llamémoslos como queramos, el nombre no hace la cosa, pero intermediación política creo que va a ser siempre necesaria y me parece que sí, que la que tenemos hoy en día muestra elementos de crisis o de agotamiento que nos invita un poco a pensar cómo podemos transformarla en otra cosa. Y aquí las nuevas tecnologías son fundamentales, porque hoy en día las nuevas tecnologías permiten un contacto muchísimo más permanente entre los propios ciudadanos y simpatizantes y votantes de un partido y la cúpula del partido. Si uno lo piensa en términos de los años 70, 80, en la transición democrática, pues los partidos, pues su contacto con la ciudadanía se limitaba a colgar carteles electorales, por eso el simbolismo enorme de la primera noche de campaña cuando se colgaba el primer cartel electoral, y a repartir pasquines o folletos por la calle. Y luego dar algún meeting, pero esto ya, por supuesto, con carácter más residual. Pero hoy en día las posibilidades son enormes. Entonces, esto ha cambiado enormemente. No puede ser que el partido se lo esté organizando todavía igual a como se organizaba en los años 70, cuando el contacto con la ciudadanía es radicalmente distinto. Pues aquí esto nos plantea una agenda de transformación posible, en este caso centrada en los partidos. Añado una reflexión más, pero que no veo manos levantadas, en un tema que has citado en tu presentación y creo que nos lleva a retos muy instrumentales, ¿no? Que es también no solo la articulación con este modelo teórico de la deliberación, sino con una herramienta más concreta que tiene que ver con la democracia directa, ¿no? Y por lo tanto el uso de consultas o referéndums, ¿no? Y tú comentabas una posibilidad, ¿no? Sería decir, bueno, pues si aprobamos unas cuantas leyes al año, que tampoco son tantas, ¿por qué no someterlas? O que al menos existiría la posibilidad de someterlas a un plebiscito o por tanto, a una votación popular, ¿no? Yo aquí con la democracia directa, que es un instrumento complementario al espacio deliberativo, ¿no? Bueno, creo que hay un debate de fondo que a veces no tenemos bien resuelto, ¿no? Es decir, una consulta, un referéndum, ¿no? Para votar sí o no al Brexit, por poner un ejemplo bien conocido, es una posibilidad, pero yo diría que no es lo mismo sí o no una ley, en el sentido de que sí o no al Brexit. Es verdad que necesitas también un conocimiento previo sobre sus implicaciones, pero bueno, se puede suponer que aunque esto quizá fue deficiente, pero que se podía haber hecho mejor. Pero claro, sí o no una ley. La ley son muchos artículos, requiere un conocimiento del ámbito y también incluso de las técnicas jurídicas que se pueden emplear, ¿no? Y no sé hasta qué punto sería factible incorporar mecanismos de este estilo, ya no en quizá grandes temas de país, que a lo mejor sí que podríamos aprobar, sino en temas como la legislación que aprueba un país o planes y programas de políticas públicas que se pueden desplegar, ¿no? Y en este sentido, y simplemente añado un último comentario, me parece que era Sartori que decía que, claro, cuando votamos a nuestros representantes, es suficiente con que tengamos una opinión difusa. No necesitamos conocer el tema, porque ya serán ellos los que tomarán las decisiones. En cambio, cuando votamos en una consulta o en un referéndum, que no estamos escogiendo, sino que estamos decidiendo, aquí si no estamos dotados de episteme, de conocimiento, o si este conocimiento es muy manipulado, como puede suceder en estos momentos, la herramienta que es muy atractiva de la democracia directa o del voto en consulta o en referéndum no puede ser un arma de doble filo, no puede tener consecuencias también que deberíamos ponderar. Sí, totalmente de acuerdo. Este es un debate, por supuesto, también gigante, enorme, con muchas complejidades.
Yo diría que yo soy un defensor tan acérrimo de los referéndums que te diría que prácticamente la totalidad de los referéndums importantes que se han organizado en el mundo en los últimos años, para mí han sido un desastre. Y que, por lo tanto, lo que no se puede hacer es frivolizar con los instrumentos, ¿no? Yo creo que esto también espero que vais a tener mucho espacio para el debate en las próximas sesiones, para discutir mecanismos y herramientas concretas, ¿no? Y veréis que, imagino que veréis que cualquier instrumento es susceptible de ser utilizado bien o mal, o de ser manipulado, o de ser abusado de él. Y una cosa muy común, tú citabas el ejemplo del Brexit, es ver cómo determinados referéndums son directamente tergiversados o que son utilizados claramente como un mecanismo de manipulación para la ciudadanía, justo al contrario de lo que debería ser. Los referéndums no son ni mucho menos la forma óptima de participar democráticamente, en mi opinión. Menos aún desde una visión deliberativa de la democracia. Fijaros que el referéndum, de nuevo, cuando entramos a la organización concreta de un referéndum, sobre todo un referéndum de nivel constitucional, o sea, dejo ahora de lado las consultas locales sobre cómo organizar un plan urbanístico, por ejemplo, que se rigen por otra lógica, ¿no? Dejo de lado, por ejemplo, por ir poniendo ejemplos, no sé, esto ya es un ejemplo para muchos desconocido, me parece, pero durante un tiempo era un ejemplo estrella que nos gustaba citar a muchos. En Barcelona se hizo una gran consulta en la ciudad de Barcelona, hace ya unos años, sobre cómo urbanizar la avenida de la Diagonal. Para mí es un gran ejemplo, es una de las peores prácticas que yo he visto en organización de consultas y me parece muy útil para reflexionar y aprender, porque a veces se aprende más de las malas prácticas que de las buenas prácticas, ¿no? Pero bueno, más allá de los detalles, dejo de lado las cuestiones más marginales, pero en los referéndums constitucionales, como un plebiscito, como un referéndum de independencia en el caso de Escocia o como en el caso del Brexit, etc., estamos reduciendo una cuestión que siempre es compleja, incluso la del Brexit, que por supuesto tiene dos respuestas, sí o no, pero claro, por supuesto, el Brexit hay que ver en qué condiciones se hace el Brexit. No es lo mismo un Brexit que otro. Ahí es donde está todo el juego para la manipulación, ¿no? Y si no se vota finalmente no, entonces ¿en qué condiciones quedaría Reino Unido dentro de la Unión Europea? Siempre son cuestiones mucho más complejas de lo que la propia pregunta puede capturar. Entonces, el referéndum siempre fuerza una cuestión compleja a reducirse a una cuestión dicotómica, porque si no aparecen una serie de problemas, como pasó en Barcelona en esta consulta que mencionaba, y esto siempre es subóptimo. Lo que pasa que en algunas ocasiones, y sobre todo ahora que lo hemos visto, el último ejemplo a nivel mundial ha sido el plebiscito en el caso del texto constitucional en Chile, en algunas ocasiones es necesario, porque yo creo que la adopción de una nueva constitución debe ser refrendada por la ciudadanía. Eso sí, ese es el punto de llegada después de un proceso que debe ser deliberativo y debe ser de construcción de consensos. A mi juicio, ahí es donde estuvo el problema en el caso de Chile. No tanto en si al final se votó sí o no, porque cuando uno convoca un referéndum no puede predeterminar ya o estar esperando un solo resultado como posible, ¿no? Esto sería pervertir justamente el instrumento. Pero, por tanto, totalmente de acuerdo en que es un arma de doble filo. Yo soy un gran defensor de los referéndums para ciertas cuestiones. Tal vez el ejemplo más claro, como digo, es la adopción de una nueva constitución o también una decisión de rango constitucional como pueda ser una salida de la Unión Europea o una secesión de una parte del territorio, etcétera, etcétera. Para mí es la única manera de tomar finalmente una decisión sobre estas cuestiones es a través de una consulta a la ciudadanía. Pero, por supuesto, eso hay que hacerlo en las condiciones adecuadas. Y tú lo decías muy bien. Lo voy a decir de manera más provocativa. El voto ciudadano o la participación ciudadana, cuando no están dadas ciertas condiciones de información y deliberación, no tiene ningún valor. El valor es cero. Si yo voto con cero información sobre un asunto, en realidad mi voto no refleja mi juicio personal. Lo que refleja es mis prejuicios, mi sesgo, mi falta de juicio. Y un voto que refleja mi falta de juicio tiene un valor igual a cero. Si todos votamos A en un plebiscito simplemente porque se nos ha manipulado y se nos ha hecho creer A, da igual cuántos más votos agregues, ¿no? Ahí la lógica de la mayoría pierde su importancia. Y creo que el problema aquí
parte del diagnóstico que yo haría es que hemos enfrentado el debate sobre los mecanismos de participación todavía muy imbuidos de la lógica del modelo económico de la democracia, donde recordemos, uno de los principios fundamentales es que la cantidad importa. Entonces, hemos abierto un proceso participativo, vale, pero ¿cuánta gente participó? Si me dices el 80%, maravilloso, qué buenas noticias. Si es el 5%, qué desastre, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser un desastre? A lo mejor no. Si el 5% que votó es el porcentaje de la población que quiere más y liberar, pues mejor está bien. Otra cosa es qué valor le damos después a ese voto, si tiene que tener carácter vinculante o no, esto nos llevaría a otro debate, ¿no? Pero yo creo que de cara sobre todo a las futuras discusiones que vais a tener, me parece que es muy importante que si uno aborda la democracia desde el modelo económico, entonces tiene todo el sentido del mundo que lo prioritario sea lo cuantitativo. Pero en cambio, si uno lo aborda desde el modelo deliberativo, entonces las preguntas que hay que hacerse para saber si un instrumento es bueno o no, no son cuantitativas, son cualitativas. Lo importante en el caso del Brexit, lo peor del caso del Brexit, no es tanto cuánta gente participó o que al final solo votaran a favor del Brexit un 51% de la población. Aunque esto no es ideal y por eso en algunos casos en los referéndums se suele exigir una mayoría un poco reforzada, que me parece bien, sobre todo para decisiones de trascendencia de este tipo, me parece que no es nada irrazonable exigir, por ejemplo, un 55% de apoyo para una decisión que va a causar consecuencias graves e inmediatas de difícil retorno. Pero lo importante no es tanto ese porcentaje como la discusión sobre la calidad, qué información tenía la gente, cómo discutieron, si se fueron manipulados o no. Y esto es un tema más arduo también, más difícil, sabemos menos de cómo funciona la calidad de la democracia, pero para mí es el aspecto fundamental. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Las pasamos las dos seguidas y que luego, pues en función del tiempo, ya casi que puedas cerrar o a ver si tenemos tiempo de dar paso a alguna tercera. En primer lugar, le daremos la palabra a Néstor y luego a Javier. Por lo tanto, Néstor, cuando quieras. Vale, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, profesor, gracias por su exposición. Bueno, yo fui el que hice la pregunta hace algún momento sobre el tema de los partidos políticos, porque es que, o sea, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y bueno, mi tesis versa precisamente sobre la crisis de la democracia y el Parlamento abierto como un mecanismo para elevar la calidad de la democracia. Y bueno, y lo que me he encontrado en mi investigación es precisamente la crisis de la intermediación de los partidos políticos. Es decir, entonces ahí está el tema del juego sobre el sentido y alcance del derecho al acceso a la información pública, porque ese acceso a la información pública tiene que ser además a través del lenguaje sencillo. Lamentablemente todavía vemos en nuestras administraciones un lenguaje excesivamente técnico y no un lenguaje sencillo, que es precisamente lo que usted hablaba sobre el tema del juicio de la ciudadanía, es lo que hace falta, ¿no? El tema, si no colocamos un lenguaje un poco más sencillo a los ciudadanos, la participación no solo es indistinto de que sea menor o sea mayor, lo importante sea la calidad de esa participación, porque es lo que quizás más importa. Entonces, bueno, precisamente ahí es donde estaba mi pregunta. ¿Cómo, qué hacer, qué estrategias abordar, o si usted conoce algún ejemplo de algún partido político que esté haciendo algún tipo de reforma dentro de sus partidos, porque es que no se pueden promover reformas hacia el Estado si tú dentro de tu propia organización no haces lo mismo. Entonces parece un contrasentido, y precisamente ahí es donde yo veo parte de la crisis de la democracia. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Damos la palabra a Javier, así acumulamos las dos preguntas. Bueno, yo quería hacerte una reflexión, una pequeña pregunta, bueno, dos temas, ¿no? Por un lado, en todas las teorías deliberativas, si se establecen límites, es decir, por un lado, hasta cuándo vamos a estar deliberando
y si hasta cuándo no te puede llevar a una parálisis en la toma de decisiones y más en las sociedades como vivimos hoy en día de eficacia y rapidez inmediata. Y por otro lado, y me ha venido un poco al hilo de la referencia que has hecho a Robert Dahl, ¿no? Que hace en uno de sus libros dice que hay decisiones que no pueden ser democráticas, ¿no? Y pone dos ejemplos muy claros. Una en una mesa de operaciones y otra en un avión, ¿no? Que me opere el que sabe, no que empiece a proponer un debate deliberativo de cómo operarme, ¿no? ¿Quién toma las decisiones de qué es deliberable o no? Si no, tiene que haber un digamos, decisor de esas decisiones. Y una segunda reflexión que bueno, a lo mejor es un poco simplista, pero que me viene a la cabeza, ¿no? Cuando has puesto el mapa de los países más democráticos, también son los mismos países que son los que salen en los primeros en todos los rankings sobre igualdad, ¿no? Esa relación igualdad-democracia que suele ser bidireccional, pero que es que no te voy a poner en la tesitura de que es antes el huevo o la gallina, pero casi. Gracias. Muchas gracias. Bien, contesto. Gracias a los dos. Néstor, en primer lugar, disculpas porque es verdad, yo he dicho que la pregunta la había hecho, o la reflexión la había hecho Pablo Martín y en realidad eras tú. Disculpas y gracias por intervenir. Sí, el debate me parece que es importantísimo. Celebro que estés trabajando sobre esto, Néstor. Ahora mismo hay un debate, si me preguntas por ejemplos prácticos, no conozco ninguno que sea exitoso. Hay modelos interesantes que yo he ido estudiando un poco en la distancia, la verdad es que sin dedicarme en exclusiva, pero, por ejemplo, ha habido modelos de promesas interesantes, como fue en su momento la de Podemos en España, ¿no? En su momento, con la organización de los círculos, etcétera, presentaron una innovación que era interesante. Yo creo que es una historia que no acaba bien. En el caso de Podemos, sería escéptico respecto a hacia dónde ha llegado a evolucionar, pero al menos en su inicio presentaba una propuesta innovadora. Hay modelos también interesantes en Islandia, también en Chile, en otros países. Ninguno que se haya consolidado. Pero en general todos van en la línea de hacer que los partidos sean más permeables a la ciudadanía y más internamente deliberativos. A nivel más teórico, esto te puede ayudar, si no lo conoces ya, te recomendaría los trabajos de Fabio Wolkenstein, que están en inglés la mayoría, aunque él es hispano, no recuerdo bien nacido en qué país, pero Wolkenstein es uno de los que ha escrito recientemente, también Lea Ypi y otros autores que están trabajando sobre cómo transformar los partidos. Y tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo, hay una crisis de intermediación que es más general. Hay una crisis de intermediación también en la prensa y en los medios de comunicación, y hay una crisis de intermediación en las figuras, las autoridades epistémicas en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que ahí, frente a esto, mucha gente, sobre todo pensemos en el modelo de la prensa y los medios de comunicación, mucha gente lo que ha propuesto es, de la mano de todo el debate sobre las nuevas tecnologías, que no hemos tenido tiempo de entrar mucho hoy, mucha gente propone, olvidémonos, es que las nuevas tecnologías lo que permiten es olvidarse de la intermediación y pasar a modelos muchísimo más flexibles y directos, ¿no? Pero claro, esto en el ámbito de la democracia sería acabar en un modelo de plebiscito permanente, y esto hay muchas razones por las que esto no es deseable y nadie lo propone en realidad, o muy poca gente lo propondría. Entonces yo creo que el reto es cómo repensar la intermediación. Pensémoslo en la prensa. La prensa es más necesaria que nunca. La prensa, quiero decir, profesional. El periodismo profesional con valores éticos y deontológicos es más necesario que nunca. Otra cosa es que el modelo de negocio que había detrás o que la forma de estructurar esa profesión haya entrado en crisis y tal vez habrá que pensar otras formas de ejercer periodismo, pero la intermediación comunicativa es más necesaria que nunca. Creo que lo mismo pasa en la política. Y sobre las preguntas de Javier, todas muy interesantes. ¿Cómo y cuándo se para la deliberación? En realidad, la respuesta estándar de la teoría deliberativa es la deliberación no para nunca, ¿no? O sea, se van tomando decisiones, haciendo una agenda, porque efectivamente, como yo he dicho, ¿no? En la política y en el derecho hay momentos en los que hay que decidir, o sea, que tiene que tomar una decisión. No hay una respuesta precisa y correcta para decir cuándo hay que llamar al voto, pero sí que existe al menos
perceptivamente, subjetivamente, y insisto que todo esto es muy complejo y no tenemos buenos mecanismos para medirlo, pero sí que en ejemplos concretos yo te podría decir cuándo en una determinada sociedad un debate ya está maduro. Maduro quiere decir que la gente ya está hasta harta de discutirlo, ya ha analizado distintas posiciones y tal, lo cual no quiere decir que tenga toda la información disponible ni que su posición sea absolutamente reflexionada y meditada. Esto, como he dicho, es un ideal regulativo y nunca se da al 100% en la práctica, ¿no? Pero hay veces que uno percibe que un debate ya está maduro y que es el momento tal vez de, bueno, llamar a una votación, sea por medio de un referéndum, y esto para mí, insisto, es excepcional, o sea simplemente a una votación en el Parlamento. Pero la deliberación continúa, es decir, ahora post-Brexit la deliberación debería continuar. No es que el debate ya deba cerrarse. El Reino Unido, claro que no a efectos inmediatos, pero a medio plazo podría volver a incorporarse a la Unión Europea y no pasaría absolutamente nada. Las decisiones políticas, como cualquier otra decisión en la vida, causan efectos y consecuencias inmediatas, algunas de las cuales ya son irreversibles, como tales, porque es ya el tomar la decisión e implementar esa decisión ya inmediatamente pone en marcha ciertos mecanismos que generan estas consecuencias, pero todas las decisiones son reversibles en un sentido general, todo es susceptible de volver atrás, ¿no? Por tanto, la deliberación no termina nunca y de hecho debe continuar, porque para mí la mejor respuesta es la que da Habermas, ¿no? En esta idea de los dos niveles. La decisión la tienen que tomar las instituciones y con eso zanjan provisionalmente la cuestión a nivel institucional, pero luego en la esfera pública no institucional la gente tiene que seguir deliberando y ejerciendo esa contestación y ese control a las instituciones también a posteriori, ¿no? Y en su caso, si es que fuera el caso, presionar o obligar a las instituciones a modificar la decisión. Lo de la cuestión del médico y de quién tiene que operarnos, esto es muy importante y es muy importante para el debate que yo antes apuntaba, que deberíamos abordar de forma no dicotómica, falsamente dicotómica, entre tecnocracia y participación. Los expertos tienen que tomar partido y tienen que tener su espacio y en algunos casos, algunas decisiones la tienen que tomar ellos. Sería absurdo pensar lo contrario. El ejemplo del médico lo demuestra claramente. Pero el ejemplo del médico, de quien me opera en la sala de operaciones, este tiene un arma, es una moneda con doble cara y hay que ver las dos caras de la moneda. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a que vamos a visitar al médico, el médico nos diagnostica? El médico es el experto que mejor sabrá si yo tengo cáncer o no tengo cáncer, perdón por el ejemplo, que no lo tengo, espero no tenerlo al menos, pero él es el que podrá diagnosticarme para saber si lo tengo o no lo tengo. Yo no soy experto, no puedo responder esa pregunta. Él también es la persona que, tanto que experto en la materia, me podrá decir, pues mira, tienes cáncer y esto podríamos atacarlo con estos tratamientos distintos. Puede ser quimioterapia o radioterapia o te podemos operar. Él me puede informar sobre las alternativas, pero la decisión última sobre qué tratamiento yo quiero aplicarme a mí mismo la tengo que tomar yo. Una vez he sido informado y soy consciente de cuáles son las implicaciones de cuáles son estas alternativas, pero yo, y esto es hoy en día comúnmente aceptado, ¿no? Luego otra cosa es que la práctica realmente se haga así. Muy pocas veces se hace así, pero las leyes que regulan el ámbito sanitario siempre consagran este principio de autonomía última del paciente. El paciente, si decide que no quiere recibir determinados tratamientos, pues es su decisión, porque es su vida. Entonces pasa lo mismo con el ámbito político. Claro que los expertos tienen que tomar ciertas decisiones o informarnos sobre cuáles son las enfermedades que sufrimos o las alternativas de curación. Pero la última decisión sobre qué tratamientos queremos aplicar solo la podemos tomar nosotros, porque es una decisión que nos afecta a nosotros, no a ellos, o a ellos solo les afecta en tanto que son parte del todo, ¿no? Y por último, la relación entre igualdad y democracia es fundamental. Claro que hay una correlación entre igualdad socioeconómica y democracia. Lo importante, me parece, yo creo que, de nuevo, y he insistido en este punto todo el tiempo, no hay que ser simplista, es decir, que no, por supuesto no es lo que tú querías decir, pero quiero alertar sobre una posición que algunos mantienen y me parece simplista. La democracia, para funcionar bien, requiere ciertas precondiciones. Y algunas de ellas son socioeconómicas. Si la gente se está muriendo de hambre, es muy difícil que pueda tener en su cabeza preocupaciones democráticas y deliberativas, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a contar si esa persona está sufriendo una hambruna y está a punto, sin tener cubiertas las necesidades básicas? Pero al mismo tiempo, no hay que pensar, me parece que eso es simplista, pensar que la democracia solo puede funcionar una vez hemos garantizado esas condiciones, como si esto fuera un todo o nada.
Porque si pensáramos eso, entonces esto nos llevaría a la conclusión errónea, a mi modo de ver, de que hay países en el mundo, por ejemplo en ciertas zonas de África, que como no han alcanzado unas condiciones socioeconómicas mínimas, entonces no son países aptos para la democracia. Y si no son aptos para la democracia, entonces se sigue que esos países lo que son es aptos para la autocracia o para el autoritarismo o para la dictadura. Y lo que es peor, se seguiría a ojos de algunos que esos países lo que en realidad deben ser es monitorizados, gobernados por alguien que sí sabe, ¿no? Que sí ha alcanzado esas condiciones socioeconómicas. Y esto me parece que es una conclusión falsa, peligrosa y muy simplista. Entonces, habiendo dicho esto, vuelvo al punto y a tu preocupación. Por supuesto que hay correlación entre igualdad socioeconómica y democracia, pero lo que hay que hacer es ir alcanzando conquistas democráticas y sociales al mismo tiempo, porque esto es de hecho, unas refuerzan a las otras. Y pasa exactamente lo mismo con otros derechos fundamentales, si uno quiere ver la igualdad socioeconómica como parte de los derechos fundamentales de las personas. Sobre esto hay debate político, por supuesto la gente más de derechas no lo verá así, pero si uno ve los derechos sociales como parte de los derechos fundamentales, pues no hay que olvidar que hay otros derechos fundamentales, que son los civiles y políticos, que también también son precondición de la democracia y también deben alcanzarse de forma gradual, y no hay que esperar a tener satisfechos todos los derechos civiles antes de poder abrir el juego de decisión democrática, sino que en realidad esto es un paso, una construcción gradual, porque en realidad hay una gran congruencia entre todos los tipos de derechos civiles, políticos y sociales y en los propios valores democráticos. Entonces sí, no debe sorprendernos a nadie que estos países son los que estén mejor en los rankings de derechos civiles, de derechos sociales, de igualdad socioeconómica, de pluralismo, etcétera, y también de democracia, porque en realidad estamos hablando de valores muy congruentes. Muy bien. Estamos ya algunos minutos fuera de tiempo. Yo no sé si podemos cerrar aquí la sesión. Me gustaría mucho agradecer la participación a Josep Lluís. Estamos un poco tarde, pero las más de 20 personas, 23 o 24 creo que teníamos, que estaban siguiendo, siguen allí. O sea que yo creo que esto demuestra el interés del tema. Creo que ha sido un magnífico arranque del curso que nos ha situado en el debate. Y recuerdo que la próxima sesión la tenemos prevista para el 13 de octubre, donde vendrá Janina Welp del Albert Hirschman Center of Democracy, una mujer con mucha experiencia también en el estudio y la práctica de la democracia, y que precisamente recuperará uno de los temas que hoy han aparecido, como es el de la articulación, ¿no?, entre democracia directa y deliberación, ¿no? Ella habla de más allá de las falsas oposiciones y reduccionismos, ¿no? De manera que hoy hemos abierto una ventana muy amplia, han aparecido diversos temas, ¿no?, que podremos seguir discutiendo en las próximas sesiones, a menudo de forma más focalizada. Por mi parte, no sé si alguien tiene que acabar de cerrar el acto, pero agradecer a HazLab otra vez y a la Dirección General de Gobernanza que nos ofrezca este marco de aprendizaje y de intercambio. Agradecerlos pues a ellos, a los ponentes, al ponente, vaya, y a los participantes. Muchas gracias y nos vemos en un mes, algo menos de un mes. Desde la Dirección General os quería agradecer a Lluís y a ti, Kim, la charla. No he podido disculpar a la directora, pero vamos, ha estado unos minutos, pero ya sabéis cómo es el día a día y se ha tenido que ir. Yo siempre digo que estas sesiones que son un poco teóricas, a los que nos dedicamos a la gestión pública del día a día, nos vienen muy bien porque son especie de vacunas, de recordatorios de las vacunas, para que sigamos teniendo en mente cuál es el fin último de nuestra labor, ¿no? Como me decían a mí en la universidad, sé práctico, tener una buena teoría. Ha sido una sesión realmente interesante, que abre más preguntas que certezas, lo cual es muy positivo. Y nada, animaros a todos a que asistáis también a la sesión del día 13 de octubre, y por mi parte nada más, agradeceros la participación y
y esperamos que sea un poco, que en las próximas sesiones el debate pues, sea mucho más productivo. Muchas gracias a todos y nada más. Hasta luego. Buena mañana. No.